2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bienvenidos a esta nueva clase, soy el profesor Rolando Laura del área de matemática del curso cuarto de secundaria. En esta ocasión estaremos viendo a la circunferencia trigonométrica o unitaria. Te invito a que abras tu texto de aprendizaje en la página 316 y así podamos resolver estos ejercicios. ¡Comencemos! Bienvenidos, jóvenes señoritas. En esta ocasión te pido de que puedas abrir tu texto de aprendizaje en la página 316. Estaremos viendo a la circunferencia trigonométrica o unitaria. Entonces definamos a la circunferencia trigonométrica. Es una circunferencia donde su centro se encuentra en el origen del sistema de coordenadas cartesianas y su radio mide una unidad, como puedes observar. Entonces, en el eje de abscisas tendrá como medida una unidad del radio. En el eje de ordenadas tendrá también una unidad de medida. En este gráfico vamos a trazar un triángulo rectángulo, donde, como observas, el triángulo está tocando en un punto a la circunferencia, el punto X, Y. Entonces, vamos a definir a nuestro triángulo rectángulo dentro de la circunferencia unitaria. En el eje de abscisas, X, lado X, en el eje de ordenadas, lado Y, y el radio medirá una unidad. Es decir, desde el origen de coordenadas hasta cualquier punto de la circunferencia, siempre va a valer una unidad. Por eso es que se denomina circunferencia trigonométrica o también llamada circunferencia unitaria. Funciones y gráficas trigonométricas. En un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se denominan catetos, es decir, cateto A, cateto B en este caso. Y el tercer lado es denominado hipotenusa. De esta manera, jóvenes señoritas, vamos a definir a un triángulo rectángulo para un ángulo agudo alfa a las funciones trigonométricas. Veamos las funciones trigonométricas teniendo como datos A y B como catetos del triángulo rectángulo y H como la hipotenusa. Para el ángulo agudo alfa vamos a definir a la función seno de alfa. Seno de alfa será igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Es decir, en nuestro gráfico será B entre H. A la función coseno de alfa la estaremos definiendo como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Es decir, A entre H. La función tangente de alfa estará definida como cateto opuesto B sobre el cateto adyacente A. De esta manera estamos definiendo a las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Dada la posición del ángulo agudo en el triángulo rectángulo, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. Recordemos que a la hipotenusa la hemos denotado con la letra H. Ahora definamos a las funciones recíprocas o también llamadas funciones inversas. Nuevamente utilizaremos el mismo triángulo rectángulo donde tenemos como datos A y B, que son los catetos, H, que es la hipotenusa o también llamado lado mayor, y el ángulo agudo alfa. Ahora la función cosecante de alfa es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto, es decir, H entre B. La función secante de alfa está definida como hipotenusa entre cateto adyacente, es decir, H entre A. La función cotangente está definida como cateto adyacente entre cateto opuesto, es decir, A entre B. De esta manera estamos definiendo las funciones trigonométricas. Veamos un pequeño resumen.
De acuerdo a lo anterior, hemos definido las funciones trigonométricas. Seno en un triángulo rectángulo para un ángulo agudo alfa, se definió a la función seno como cateto opuesto sobre hipotenusa, a la función coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa, a la función tangente, recordemos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora acá viene lo interesante, que la función seno tiene como función inversa la cosecante de alfa, es decir, será invertido hipotenusa entre cateto opuesto. Y la función coseno tiene como función inversa a la función secante de alfa, es decir, será hipotenusa entre cateto adyacente. Si observas, simplemente se está invirtiendo los valores. La función cotangente de alfa está definida como cateto adyacente entre cateto opuesto. De esta manera puedes observar que también se han invertido los valores. Acá tenemos un pequeño resumen de la definición de las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo para un ángulo agudo alfa. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo: encontremos los valores de las funciones trigonométricas del ángulo alfa del siguiente triángulo rectángulo. Tenemos el triángulo rectángulo. Para el ángulo alfa tenemos como datos el cateto opuesto 5, el cateto adyacente vale 12 y la hipotenusa tiene el valor de 13. Dados estos valores, vamos a definir a las funciones trigonométricas. La función seno será cateto opuesto 5 entre hipotenusa 13. La función coseno, cateto adyacente 12 entre hipotenusa 13. Y la función tangente, cateto opuesto 5 entre cateto adyacente 12, como puedes observar. Sus funciones inversas simplemente será invertir los valores. Entonces, de la función coseno es secante será 13 quintos. De la función coseno es secante será 13 doceavos. De la función tangente es la función cotangente, será 12 quintos. De esta manera hemos resuelto el siguiente ejemplo utilizando la definición de las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente y recordando que cosecante es la función inversa de la función seno, secante es la función inversa de la función coseno, cotangente es la inversa de la función tangente. Continuemos. Se nos pide definir al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras indica lo siguiente. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. En un triángulo rectángulo se está definiendo el teorema de Pitágoras, donde C es la hipotenusa, C al cuadrado es igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Entonces lo que nos dice es que nosotros vamos a tener el área de A más el área de B será igual al área de C. Si nosotros diseccionamos a nuestro cuadrado al cateto, tendremos de la siguiente manera, ¿no? A este otro cuadrado menor lo diseccionaremos en 3. Al cuadrado mayor lo hemos diseccionado en 7. Entonces, en nuestra hipotenusa, el área de nuestra hipotenusa tiene que ser igual al área de los dos catetos. Y como puedes observar, se va demostrando esta identidad, ¿no? La identidad más conocida es la de 3, 4 y 5, que define al teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras da una solución exacta.
Continuemos, jóvenes señoritas. Ahora recordemos la suma de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo tenemos los ángulos agudos alfa y el ángulo agudo beta. Es decir, alfa más beta más 90 grados será igual a 180 grados. En el triángulo rectángulo, la suma de los ángulos interiores es siempre 180 grados. Entonces, en este triángulo rectángulo o en cualquier triángulo, siempre nos va a dar como suma un ángulo de 180 grados. Pero hablemos específico del triángulo rectángulo. La suma de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo, alfa más beta, será igual a 90 grados. Te invito a que puedas resolver los ejercicios que quedan pendientes en la página 317 y así puedas practicar más y puedas resolver los problemas y ejemplos que vendrán en los temas siguientes. Es así que pudimos ver la definición de las funciones trigonométricas. Espero que esta clase haya sido de tu agrado. Te invito a que puedas ver, analizar las actividades del texto de aprendizaje. Así también puedas visitar en la página del Ministerio de Educación y puedas buscar Educa Bolivia en las redes sociales. Gracias por tu atención, cuídense mucho. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.